Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es Reset Podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión tengo de invitada especial a la pastora Rocío Torres. Es una mujer de fuego, yo la admiro muchísimo y además ha sido misionera por lo que recuerdo y me comentó 10 años en Argentina. Ha servido en muchos ministerios. Actualmente es directora del Instituto Espana, que es Estandarte para las Naciones aquí en la ciudad de Puebla. Y pues trae toda una trayectoria muy grande que yo creo que me llevaría bastante parte del podcast a andarla nombrando, pero yo creo que se van a dar cuenta del llamado que tiene de Dios en su vida, la intimidad que tiene con Él desde el momento en que la escuchan hablar. Es una pastora a la cual yo tengo el privilegio de llamarla maestra, profesora, porque he tomado ya clases con ella y de verdad me encantan sus clases. Entonces voy a dejar que ella se presente y que lo salude. ¿Cómo está, bueno, pues gracias Guillermo, mi nombre es Rocío Torres para los que nos están escuchando y bueno, me siento muy halagada de estar aquí y de esta introducción que me han hecho. Realmente lo más maravilloso que puedo decirte que para mí es el saber que no toma uno en cuenta todo lo que acabas de decir. Realmente dices, ¿soy yo? ¿O yo lo hice? ¿O de verdad están hablando de mí? Guillermo, hace ya casi 37 años que conozco al Señor y créeme que todo lo que he vivido ha sido por el impacto de mi primer encuentro con Jesucristo. Wow. Hace casi 37 años, solamente como joven asistí a una reunión de hogar, una reunión pequeña, y la predicación que se dio esa vez, la enseñanza, puedo decir, porque éramos muy poquitos, algunos estudiantes, esa enseñanza acerca de cómo la humanidad vive en tinieblas sin Jesucristo y cómo aun cuando creemos que estamos bien, porque realmente era mi caso, yo no hacía nada malo, no tenía vicios, pero pensando que estaba bien, de repente me muestran la realidad de el hombre sin Cristo y fue para mí impactante, fue para mí un cambio total, radical. Para mí fue tal el impacto que yo dije, no, yo no quiero vivir así, yo quiero esa verdad de la que me están hablando. Y fue un martes en una reunión pequeña de hace 37 años, casi 37 años, cuando yo dije, yo quiero eso y quiero vivir mi vida para el Señor. Y esa respuesta a lo que Dios estaba enseñándome, fue trascendental en mi vida porque de ese martes a la fecha nunca me he alejado del Señor. Wow. Estamos hablando de muchos años, pero no los piensa uno como viene otro año y viene otro año, sino ya en la vida con Cristo la ves como ya viene otra experiencia, ya viene otra oportunidad, ya viene otra oportunidad de recibir más y de vivir para el Señor. Si es que no puedo decir que hubo algo específico que alguien me dijo, sino directamente fue un encuentro verdadero con el Señor. Wow, está súper fuerte. Además, yo recuerdo de las clases que he tomado con usted y nos comentaba de cómo fue ese encuentro con Dios, que incluso una vez que ya lo conoció, como incluso tenía usted como barreras con su familia, ¿no? Sí. Que no sé si nos pueda compartir un poquito de cómo conoció a Dios y cómo fueron esas barreras. Claro. Después de ese momento que entendí lo que era recibir a Jesucristo y ser salva, recibir la eternidad que Él nos ofrecía, por supuesto, después de que piensas qué pasó, te empiezas a encontrar con una serie de obstáculos porque en esa ocasión fuimos tres de nosotros que somos 5 hermanos, y al haber recibido nosotros 3 empezamos a sentir una necesidad de aprender más. Por supuesto, una familia de 5 hijos, que de una familia de 5 hijos 3 se conviertan y tengan esa necesidad de seguir y seguir y seguir, pues trajo una revolución a mi hogar, una revolución en mi casa. Y al principio pensaron que era una linda moda, un lindo cambio que pues como no habíamos venido de algo
malo a ser buenos, por supuesto que no. Entonces no se dieron cuenta que era una realidad para nuestras vidas. Y no fue hasta que pasó el tiempo, pasaron los meses, a los 6 meses dijeron, estos están mal, estos se están volviendo locos. Entonces ahí fue donde reacciona mi padre y dice, no quiero que estén ahí porque creo que se están volviendo fanáticos. Sí. Pero nada nos detuvo, reconocimos nuestra necesidad de estar orando por la familia, de que pues era muy importante dar testimonio ahí en la familia, un testimonio de que vivíamos una verdad, no una moda o no un tiempo pasajero. Y bueno, nos sostuvimos, aunque fue muy difícil al transcurrir los días, los meses, porque ya empezábamos a reunirnos más, a reunirnos los domingos, porque lo que fue ese grupito de 5 o 6 personas llegó en un momento dado a ser más de 30 adultos, más niños, y entonces ya era una pequeña reunión. Sí. Y comenzamos ya una reunión de domingos, porque la persona que nos predicó en el principio ya se había venido a Puebla a comprometerse para instruir a este grupo que crecía semanalmente. Entonces ya para entonces ya era una amenaza de que podíamos seguir en algo que no fueran los padres los protagonistas de lo que estábamos viviendo, y entonces hubo una resistencia muy fuerte. Nosotros oramos por mi padre 8 años. Mi mamá no fue así, porque mi mamá empezó a ver que de verdad había algo cierto, la verdad que veíamos en la palabra, el hecho de que nos apegáramos a la palabra. Ella consultó con algunos religiosos a los que ella frecuentaba y le dijeron, están bien porque están viendo la palabra, así es que anímelos, aunque para mi padre no fue una realidad. Pero gracias a Dios, el permanecer y el no quedarnos, y eso es importante, Guillermo, el no quedarnos como con un simple entretenimiento, sí, un simple sentirnos bien en un grupo lindo, un grupo amistoso, un grupo que aceptaba, un grupo en el que nos sentíamos parte de, sino saber que estábamos ahí porque Dios quiere, te va a llevar a permanecer. No es solamente el conocer y el ser parte de un grupo, sino el saber que tu relación con el Señor es una realidad y que va a ir en crecimiento, en incremento día a día, y eso te va a hacer permanecer aún a pesar de los obstáculos. Sí, a mí me sorprende muchísimo porque ustedes como de las fundadoras aquí en esta iglesia, de las que estuvieron desde el inicio, y yo por ejemplo acá sirvo en la parte de video y me comentaban que hay videos de cuando estaban en los inicios, de que pues no es como ahorita, ¿no? A lo mejor que si hay una obra, pues ya hay gente que nos apoyan en la parte de construcción y demás. En ese tiempo era de que ustedes se ponían a levantar esa obra, ¿no? Hay videos de por ejemplo, del pastor Kevin Grimm, del pastor Ernesto Alonso, que están con sus herramientas y están haciendo pues la construcción. Sí. Mira, es que era, en el inicio no teníamos un modelo a seguir. El único modelo a seguir era la palabra de Dios. Sí. Aunque como decías, aunque por ejemplo el pastor Kevin Grimm y nuestro padre espiritual, ellos ya tenían un conocimiento de la palabra porque eran misioneros, sí, no significaba que ya tenían todo perfectamente visto o sabido cómo iba a crecer una iglesia. Sí. Es más, ni iglesia podíamos considerarnos porque éramos un grupo cristiano y solamente eso. Entonces, en la medida que íbamos creciendo, íbamos participando en el decir, bueno, tenemos que ampliar este lugar porque la gente tiene necesidad de la verdad, quiere leer, quiere escuchar la palabra, quiere ver los cambios en sus familias. Entonces, simplemente a la necesidad íbamos todos haciendo lo indispensable, lo necesario. Como tú dices, empezamos a rentar un lugar, luego estuvimos en una casa, en la casa de nuestro padre espiritual, del iniciador de esta obra, y después ya no cabíamos en un hogar, entonces nos fuimos a rentar una planta, una de los pisos de un edificio, y se creció a tal grado que el segundo piso y el tercer piso, y así ha sido el crecimiento. Y ahí hemos estado como fundadores, como te decía, comenzamos en una reunión de hogar de 5 personas, y como fundadores seguimos creciendo y éramos parte con un gozo, con un entusiasmo, con una perspectiva tan increíble que
La verdad que ahora que lo podemos recordar, dices, fueron tiempos donde no escatimábamos ningún esfuerzo. Ni ningún esfuerzo, ni un anhelo y un hambre por aprender la palabra de Dios. Porque no teníamos otro anhelo, ¿sí? Y en el aprender íbamos haciendo lo que el Señor nos iba diciendo. Y a mí me sorprende porque, por ejemplo, volviendo tal vez un poquito a la parte de su testimonio, yo no sé qué consejo le podría dar a una persona que dice, sabes que yo sí quiero seguir a Dios, pero a lo mejor va en contra de la religión que mis papás me han inculcado, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha tocado compartirle a personas que le digo, no, pues mira, ven, te invito a una reunión, no tienes que, no estás comprometida, nada más ven y escucha, ¿no? Y ella me decía, es que si voy mi familia me cuelga, ¿no? Y es como de, pues cuando gustes eres bienvenida. Claro, ese es el temor, y yo creo que en el principio también vivimos eso, aunque no sabíamos en qué medida íbamos a estar batallando con nuestros padres. Hay muchas personas que tienen más temor a los hombres que el anhelo de buscar la verdad y vivir la verdad, que es Jesucristo, porque se encuentran con la realidad de que lo que han vivido, no digo que sea malo, pero está limitado, porque el que no conoce la verdad de Jesucristo no tiene la seguridad y la esperanza en estos tiempos y por la eternidad. Tú le preguntas a las personas si ellos están seguros de su eternidad y ellos dicen, no, lo ando buscando, o pues no, pero por lo menos voy a vivir en este presente. Y yo sé que hay muchas personas que le temen a lo que dirán sus autoridades o sus padres, pero yo quiero animarlos. Dios no va a permitir que tú te entres en un pleito o entres en una lucha contra tus familiares, porque Jesucristo no es una iglesia, Jesucristo es nuestro Salvador personal. Jesucristo no es un lugar donde te reúnes, Jesucristo es esa realidad de eternidad en tu corazón. Y si tú tienes problemas para asistir a algún lugar, lo importante es que tomes la decisión de seguirlo y de poder conocerlo a través de esa intimidad, a través de pasar tiempos leyendo la palabra, hablando con Él, que es lo que más desea. Y yo sé que Él, viendo tu necesidad, Él es soberano. Él puede cambiar las situaciones cuando la gente empiece a ver tu testimonio, no porque asistes a un lugar, sino porque tienes algo de realidad en tu vida que te está cambiando, que te está transformando. Y esa transformación es tan evidente que en un momento dado Dios va a cambiar los corazones de las personas que son tu autoridad y van a decir, verdaderamente algo te está pasando. Y en el testificar de esa realidad de vida va a haber un cambio. Quizás no tienen el temor de asistir a un lugar, y no es el lugar el que cambia a las personas, es el que podamos llevarlos a un encuentro verdadero y donde se encuentren, poderlos llevarles un seguimiento. Yo he visto muchas personas que reconocen que cuando se le comparten a una persona, tienen la carga de discipularlos. Y es lo que podemos hacer con estas personas que no les permiten asistir a un lugar, sino tener la carga de decir, no te preocupes, yo te voy a seguir guiando, yo te voy a seguir animando, mira, lee esto, mira, ten tiempos especiales, no estás yendo en contra de nadie, pero cuando tu vida empiece a cambiar, ahí van a saber que vives una realidad con Cristo, no que estás yendo a un lugar y te están lavando el cerebro, como muchos dicen. Wow, y por ejemplo, pasando al tiempo que estuvo como misionera, yo hasta donde sé, creo que solo fue en Argentina, no sé si en otro lugar, pero por ejemplo, si alguien tiene una duda como de cómo reconozco si tengo llamado misionero, o a lo mejor llegan a haber dudas que, por ejemplo, yo hablando con compañeros, es como de, pues es que quiero irme a las naciones, pero no tengo ni un peso ni demás, o sea, como esas dudas que llegan a suceder, porque obviamente vas a ver obstáculos, vas a ver pruebas, y usted que ya ha pasado por ese camino, no sé si nos puede compartir su experiencia. Mira, yo creo que es bueno tomar en cuenta esto. El llamado a las misiones no es algo súbito o algo momentáneo que de repente lo sentí. No, el llamado a las misiones o a compartir en otros lugares tiene que ser una consecuencia de mi vida con Jesucristo. La gente quiere fórmulas, la gente quiere decir, y que me han preguntado mucho, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo supiste? ¿Qué pasos diste? Y te diría, si yo te doy una fórmula, no te voy a dejar que experimentes el llamado personalmente.
si yo estoy viviendo una vida, fíjate, simplemente para mí fue una realidad lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8, cuando el Señor les dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Y fue tan claro que Jesucristo les dijo eso, que para mí fue como un proceso que tenía yo que llevar. Porque dice, tú me seréis testigos, cuando llegara el Espíritu Santo, cuando tú estás consagrado al Señor, cuando tú estás buscándole, cuando es tu prioridad, empiezas a recibir también esa dirección del Espíritu Santo. Tú lo sabes, tú recibes a Jesucristo, naces de nuevo en el Espíritu, pero también en un momento dado pides esa llenura del Espíritu que te va a dar esa autoridad y ese poder necesarios para vivir la vida cristiana. Y cuando estamos dependiendo de esa dirección del Espíritu Santo, que va más allá de mis fuerzas y me ayuda a vivir esa vida que Cristo quiere, tú vas siguiendo pasos, y lo primero que va a hacer el Espíritu Santo, por cuanto dijo eso Jesucristo, tú vas a empezar a hacer testimonio en lo que es tu Jerusalén, ¿sí? Me explico, en tu Judea, en tu Jerusalén, porque es la base, sí, antes de Judea, que Jerusalén está en la zona de Judea. Entonces, primeramente es en tu Jerusalén, que es con tu familia, con tu gente, con los que te rodean, y cuando tú estás dando testimonio ahí en tu Jerusalén y te das cuenta que está habiendo una bendición, Dios pone en tu corazón, y sigues un proceso, Dios pone en tu corazón que seas testimonio en tu Judea. Por eso entras a prepararte en un instituto, por eso empiezas a servir en lo que se necesite, porque ya no nada más es tu Jerusalén, tu casa, sino en tu Judea, ya en un servicio, visita a los enfermos, visita las cárceles, empiezas a extenderte, porque es una realidad tu vida en Cristo. Y después de eso dices, ya que estás pasando todo eso, dices, ay, cuánta carga tengo ahora por la Samaria. Sí. Y Samaria quizás son los pueblos, empiezas a interesarte por hacer un viaje pequeño misionero en Semana Santa, o alcances más allá de tus fronteras ya como equipo. Y cuando eso sucede, como consecuencia, empiezas a desear ir a otros lugares para llevar a Cristo. Entonces, no hay fórmulas, pero sí es un proceso de consecuencias. Si tú estás llevando estos pasos, y tú me preguntas, mira, tengo un anhelo porque he pasado por esto, que para mí sería tu Jerusalén, tu Judea, tu Samaria. Entonces, el siguiente paso, por cuanto tu testimonio da muestras de que verdaderamente has progresado y has llevado una vida en esa secuencia con el Espíritu de Dios, entonces seguramente un líder te va a decir, qué bueno, ahora quieres salir, ya tienes preparación, ya tienes esa experiencia de servicio, eres una persona que te sometes, eres una persona obediente, ¿sabes qué? ¿Por qué no empiezas a lanzar cartas o apoyar a un misionero en específico y que Dios te ponga cargas? Empieza a involucrar en lo que está haciendo Dios en diferentes áreas, en diferentes países, en diferentes ministerios, y ahí empiezan a hacer. De tal forma que yo he tenido personas que después de que van ese crecimiento me dicen, ¿sabes qué? Soñé con España y empecé a orar por España y me encontré una persona que va a España. Y de repente me presentaron unos misioneros que están en España. Y tú dices, ¿quién le dijo a ella? Sí. Fue un proceso. Sí. Y en ese proceso, Dios le fue guiando, sí, hasta lo último de la tierra, ella entendió que es España. Pero no tengo dinero. Pero si tienes un trabajo, eres una persona confiable, ahorra, y lo primero que tienes que hacer es afianzarte en ese llamado. Ve a hacer un viaje de reconocimiento. Después de ese viaje de reconocimiento, regresa y ve cómo Dios puede hacer cosas maravillosas. Además, creo que luego lo tomamos como una forma, o sea, así poética, que dice, no, tengo llamado a las naciones. Y entendemos que luego es llamado a las naciones y luego te viene de, no, pues me voy a Europa, me voy a donde sea. Y en realidad, pues, abarca mucho más. Por ejemplo, alguien que ya está igual acá en el podcast, Rubicel, y él se fue a Cristo para las Naciones y dice, a mí Dios siempre desde el inicio me confirmó, tu llamado es en México, dice, y ahí es donde regreso. Dice, pues, tu nación, dice, es tu propia nación. Tu llamado a las naciones también puede ser en tu propia nación, o en cualquier, digamos, en alguna, digamos, pueblito cerca o algo así. Dios te va a ir mostrando cuál es el deseo y el anhelo de su corazón. Pero nuevamente te comento, esta respuesta la vamos a obtener en una forma personal, en la medida que nos sometemos a la soberanía de Dios.
A veces te digo, es muy coloquial el ver a personas y decir, yo quisiera ir como ellos, pero no estoy dispuesto a pagar el precio. A pagar el precio de ser una persona constante, ser una persona que sirve en el lugar donde Dios la puso. Ser una persona sometida y fiel en su Jerusalén. Sí. Ser una persona obediente en su Jerusalén. Ser una persona obediente en su Judea. Entonces, en ese transcurso, en ese caminar con Cristo, muchos se quedan. Sí. Porque quisieran ser tomados en cuenta o quisieran saltar a otro punto cuando su vida no da testimonio de ello. Y es un riesgo irse a algún lado cuando verdaderamente no hemos aprendido primeramente a someternos y a vivir en una total dependencia de Dios aquí en nuestra propia casa. Sí. Porque te digo una cosa, cuando tú te vas a otro lugar ya como misionero y no tienes esa confianza, estás cumpliendo con algo que tú te propusiste, pero no con algo que Dios quería. Wow. Uy, hasta se siente feo porque luego llega a suceder. Llega a suceder muy constantemente. Por ejemplo, pastor, ahorita ya tenemos cerca de media hora. Ajá. Y a mí me gustaría que nos dé un mensaje para mi generación. Sí. Bueno, normalmente todos estos podcasts los escuchan jóvenes, sí, tanto de secundaria, preparatoria, universitarios y profesionistas. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría que compartiera lo que Dios ha puesto en su corazón para nuestra generación. Mire, una de las cosas que siempre les comento, porque trato con muchos jóvenes ahí en el instituto, es la importancia de, antes de querer hacer cualquier cosa, que tú tengas una realidad con Cristo que te consuma. Wow. Que vaya más allá de tu forma de vivir o más allá de tus capacidades. Porque como experiencia, como joven, quieres ganar el mundo para Cristo. Quieres hacer tanto como sea posible, pero no estamos dispuestos muchas veces a esperar en Él. Y corremos el riesgo nuevamente de no permanecer. Yo te puedo decir ahorita que tengo casi 36 años sirviendo al Señor. Y en ese proceso, en mi dependencia al Señor, he tenido que ser sensible a decir, hay un cambio, viene otro cambio. Y no creas que como joven no le insinué o no le di recomendaciones al Señor. Yo quisiera esto y quisiera esto, pero fui madurando en el reconocer que no se trataba de mi proyecto, sino del de Él. Y fíjate que como jóvenes, lo que más cuesta trabajo, porque lo veo, es tener y mantener una dependencia total al Señor. Nos es más fácil pedirle a alguien que nos diga qué piensa acerca de este plan y este plan, a decirle, ¿me puedes confirmar o me puedes ayudar a orar para que esto que Dios me está diciendo y que yo lo he visto que es una realidad y me he comprometido, quiero que tú me puedas bendecir orando y apoyándome para que esto se confirme? O sea, lo que quieren son respuestas rápidas, pero no permanencia. Sí. Quieren respuestas rápidas, pero no una secuencia. Y yo lo he visto en muchos. Hay una pasión que he visto en muchos jóvenes, y por eso les comento esto, jóvenes. Hay una pasión tremenda que aquí están desbordados y en un momento dado están desbordados. Pero no hay un compromiso real de permanencia, sino nada más lo dejamos en algo almático, en algo de emoción, pero no continuamos en un compromiso. Acuérdate que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces, el que yo pase por etapas no significa que ya tenga todo, sino que reconozca que en mi caminar con el Señor yo voy a ir creciendo y nunca voy a dejar ni de aprender, ni de someterme, ni de dar cuentas a alguien, tener una persona a la que yo pueda dar cuentas, para que en esa cobertura y en esa también búsqueda de alguien que sea una autoridad espiritual, yo pueda recibir consejos que me lleven a tomar decisiones de victoria, de bendición. Sí. Entonces, jóvenes, no significa solamente que estemos en este momento apasionados, sino que tú reconozcas que es importante comprometerte en tener una prioridad de sometimiento a la dirección del Señor todos los días, no de vez en cuando. Yo no puedo creer
que una persona esté comprometida cuando busca al Señor solamente de vez en cuando. Pero una persona que todos los días su primera prioridad es el Señor, es conocerlo, es aprender de Él. Sí, es estudiar, más ser excelente en el estudio, ser excelente hijo, ser lo que ellos estén desarrollando. Pero si su primera prioridad no es la búsqueda al Señor, sus planes se quedan en buenos proyectos, pero no hay permanencia. La permanencia la hace el compromiso con el Señor. Entonces, mi anhelo, mi deseo es que todos los chicos que bien vemos que son tan reales en la entrega, puedan continuar después y que se den cuenta que esto nunca va a dejar de ser, ¿sí? Nuevamente, yo no me pongo como ejemplo porque he podido decir a través del tiempo, quizás quise tirar la toalla una que otra vez, pero no tirar la toalla apartarme del Señor, sino tirar la toalla quizás en compromisos. Pero yo te puedo decir que no he podido, porque mayor es mi anhelo por conocerle, mayor es mi anhelo por tener una comunión con Él, que la debilidad, el cansancio, las distracciones, las mentiras que han querido, en muchos momentos de mi vida, me han querido desanimar y han querido intimidarme a tal grado que quizás han querido que me aparte de ello. Jóvenes, lo más importante es tu compromiso y tu anhelo, porque llueva, truene, relampaguee, tu anhelo ferviente sea la búsqueda al corazón de Dios. Wow, está muy, muy fuerte. Y a lo mejor ya para terminar, le haría una última pregunta. Sí, ¿cómo? Y esto ya es como muy así, muy random. Y es, imagínese que tiene la oportunidad de organizar una cena. Y puede invitar a personajes que ya fallecieron, a personajes que están actualmente vivos. Pues la cena puede ser la mesa tan grande como usted quiera, o tan pequeña como usted quiera, y los personajes que usted quiera. Puede ser bíblicos o de cualquier índole. Nos encantaría conocer quiénes estarían en su cena. Uy. El principal tendría que ser Jesucristo. Sí. Y desearía ver la Trinidad en esa cena como el personaje más importante. Yo creo que ningún ser humano anhelo conocer o anhelo ver en esa cena más que el Señor. Wow. Podría yo tener, y como todos, tú tienes personas a las que pues respetas, personajes que a través de su vida te han bendecido, o su testimonio, personajes en lo que ha sido los avivamientos, personajes que nos han enseñado vivir una vida íntegra y totalmente entregada al Señor. Personajes en la Biblia como una de las personas con las que yo me identifico mucho es con Pablo, como apóstol, como aquel que no escatimó ningún esfuerzo y tenía las ganas de servirle. Sí, sería muy interesante tenerlo, pero distraería mi atención. Distraería mi atención porque para mí el único que resplandecería en esa cena sería mi amado Señor, de verdad. El anhelo de verlo, el anhelo de contemplarlo, sería suficiente. O sea, opacaría todas las demás. Sí, todas las demás personas. Las personas. Porque todas las demás personas, al verlo a él en mi cena, ni me pelarían, ni me tomarían en cuenta. Sí. Yo creo que lo más importante sería eso, de verdad. Y me identifico mucho con un canto de cuando se presenta delante del Señor y dice cara a cara, tú lo conoces, sí. Y dice, nada me interesaría más, no ando buscando una corona, lo único que quiero es verte cara a cara, sería el anhelo más maravilloso de mi vida. Entonces, que ese resplandor sea sería tan glorioso que nadie podría tomar mi atención. Entonces, él sería mi único. Pues le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado para este podcast. De verdad, honró su vida. Gracias. Nos bendice muchísimo y de verdad, yo creo que cualquier cosa, no sé si tiene redes sociales, pero si gusta dejarla, si es que la quieren contactar, o directamente un correo, si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Mira, o algo por el estilo. Una de las cosas que me encanta ver es que nos escriban ahí al instituto. O yo tengo Facebook y está mi nombre completo, Rocío Torres Delgado. Y muchas veces he visto la necesidad de personas y contestado preguntas.
Pero sabes una cosa, yo te voy a decir un secreto. Una de las cosas más maravillosas para mí es tener tiempos con las personas. Sí. Hablar cara a cara. Muchos piensan que somos inalcanzables o imposibles de hablar, pero no es cierto. Estamos siempre para todos. Pero el poder vernos cara a cara y poder bendecir a las personas con una palabra, un consejo, de verdad, totalmente creyendo que el Espíritu de Dios me puede guiar, eso sería lo más hermoso. Entonces aquí nos encuentran. Sí. Perdón, nos pueden contactar en el Face, nos pueden contactar en el instituto. Nosotros tenemos mucho contacto con otras personas a través del online también. Y es muy bonito tener un tiempo con ellos. Así es que me pueden buscar, estamos para servirles. Les digo, yo tengo muchos años en el Señor y siempre me ha dado la oportunidad de tener contacto con personas de aquí y de muchas partes del mundo. Pues bueno, nos despedimos, le agradezco mucho este podcast y igual pues estamos a la orden. Y lo que dijo la pastora a mí digamos que yo puedo dar fe de eso. O sea, yo me acerqué a ella directamente, a pesar de que tengo una amistad con ella. Le dije, ¿se podrá esto? Y ella fue súper amable y estuvo en todo tiempo al pendiente del podcast. Y siempre ha sido esa parte, como ella dice, a lo mejor muchos los vemos como de es pastor y es inalcanzable. Y claro, hay un respeto hacia ellos y hay autoridad. Pero yo sí veo en la vida de ellos, al menos en el personal que está aquí de staff, en pastoreando aquí a esta iglesia, todos son muy, muy amables y ninguno es como yo lo puedo ver, no se sienten como en un grado de autoridad de yo soy pastor y las ovejas por debajo, sino todo lo contrario. Y si esa puede ser una enseñanza, Guillermo, que sea, porque no hay protagonistas en esta obra, no hay protagonistas. Yo me siento, y les digo, yo me siento privilegiada que el Señor me pueda permitir estar accesible, porque eso es que a veces lo que nos faltan ya son fuerzas, ya lo has a veces visto, pero no hay protagonistas. El único que merece la gloria es el Señor. Y eso lo comparto, tú lo sabes, y eso lo hago y lo comparto. No hay protagonismos. Ahora, el único que se merece toda la gloria es el Señor. Así es que ánimo, chicos, de verdad, los que nos están escuchando. Es el tiempo de darle al Señor ese lugar. Y que esa juventud que pueda ver que nosotros, que ya tenemos tiempo, como dice el pastor Kevin Green, que nuestro techo sea su piso. ¿Sí? Que se sigan apoyando en consejo, en vernos como autoridad espiritual, pero que la agilidad y el ánimo y la disposición, las fuerzas, los lleve a seguir al Señor y los lleve a ser excelentes para el Señor y a ser radicales para el Señor. Y por eso la experiencia pues la tenemos por unos años que les llevamos, pero el que nos da la pauta y el que hace las cosas gloriosas es el Señor. Aquí estamos para servirles. Pues muchas gracias, pastora. Hasta luego.